Hola, hoy vamos a ver un tipo especial de funciones que van a ser muy importantes, sobre todo para conceptos que vamos a desarrollar más en Matemática 2. Pero bueno, es el momento este de presentarlas y se denominan funciones por tramos, donde vamos a establecer una pequeña diferencia respecto de los ejemplos de funciones que presenté anteriormente. En una función, digamos, tradicional de las que ya estuve presentando, vimos que para cada valor de la variable independiente x, se calculaba un valor de la variable y, reemplazando siempre en la misma fórmula, es decir, las funciones por tramos se presentaban, por ejemplo, de la siguiente manera. Yo podría definir una función f, cuyo dominio sean los reales y cuyo codominio sean los reales, tales que o donde y es igual a, no sé, 5x más 3. Entonces, como está definida esta función, a cualquier valor real de x le corresponde un valor real de y que se calcula a través de esta única fórmula. La diferencia que vamos a presentar ahora es la posibilidad de que haya más de una ecuación asociada a la función, de la siguiente manera. Bueno, esto sería un ejemplito, digamos, correspondiente a una función tradicional, ¿no? Una función con la ecuación y igual x al cuadrado, asumimos dominio y codominio reales. Fíjese que para x igual 3, entonces la y sería 9, para x igual menos 4, la y sería 16. Podríamos extender esto y así generar una tablita de valores e incluso construir el gráfico de la función. El gráfico que nos quedaría con una tabla de valores suficientemente larga como presentamos anteriormente, bueno, se iría construyendo esta gráfica, que es lo que ya uno de oído conoce como una parábola, que es la gráfica característica de una función cuadrática. Ahora, en una función por tramos aparece una diferencia. Digamos que la idea es que el eje x lo vamos a dividir en partes o tramos, justamente, o trozos, también se dice, depende del libro que se utilice. Y a cada una de esas partes, a cada sección del eje x, le vamos a aplicar una fórmula distinta para el cálculo de la y. En un ejemplo sencillito, podríamos definir una función por tramos que sea la siguiente que tenemos acá. F de x o y, que es lo mismo, acuérdense que esto es y también, es igual a, y fíjense que en lugar de expresar una única ecuación, indico dos ecuaciones y las condiciones o los valores de x para los cuales rige cada una. Por ejemplo, la y la vamos a calcular como 2x más 4 si x es menor o igual que 1, y le vamos a calcular a la y haciendo 4 menos x al cuadrado si x es más grande o mayor que 1. Entonces, lo que nos queda acá, desde un punto de vista un poco más visual, es un eje x que está seccionado en este caso en dos partes. Por un lado tenemos todos los valores menores o iguales que 1, que son estos que están acá, y por otro lado tenemos todos los valores de x que son mayores que 1, que son estos que están acá. Lo podríamos entender esto como eh, dos intervalos, ¿no? Si tratamos de conectar un poquito con cosas que ya vimos, x menor o igual que 1 estaría asociado a valores de x pertenecientes al intervalo que va desde el menos infinito hasta el 1 inclusive, y los x mayores que 1 estarían asociados a valores de x pertenecientes al intervalo que va desde 1 abierto hasta el más infinito. Bueno, la idea entonces es entender que para un tramo o sector del eje X, la y la calculamos usando una ecuación y para el otro, la y la calculamos usando otra ecuación. Bien, esa es la idea central de una función por tramos. En este ejemplo presento dos tramos, podrían ser 3, 4, cualquier cantidad. No vamos a ver funciones con muchos tramos, más que 3 es raro que presente, porque la idea es la misma. Lo que se espera entonces es que para
estos distintos sectores, digamos, del eje X, tengamos asociadas distintas gráficas, es decir, eh, para todos los valores de X, en este caso que son menores a 1, todos los que están por aquí, va a estar asociado una porción del gráfico de esta función. Y para todos estos otros valores de X, va a estar asociado una porción de otra gráfica, que es la que corresponde a esta ecuación. Entonces las gráficas de las funciones por tramos suelen ser como una especie de collage, me gusta decir, entre gráficas de distintas funciones, como pedacitos unidos de gráficas de diferentes funciones. Porque como ya vimos, o ya sabemos, o nombré, según la forma que tenga la ecuación de una función, es la gráfica característica asociada. Bueno, pero la pregunta en definitiva es, ¿cómo hago para graficar una función por tramos? Bien, entonces para graficar este tipo de funciones, lo que hay que hacer es armar una tabla de valores para cada uno de los tramos. Volviendo al ejemplo que presenté recién, lo que yo debería hacer acá entonces es armarme dos tablas de valores. Para los valores de x menores o iguales que 1, una tablita de valores donde la y la voy a calcular utilizando la ecuación de arriba. Y para los valores de x mayores a 1, otra tabla de valores donde la y la voy a calcular utilizando la ecuación de abajo. Dos tramos, dos tablas. Me propuse espacio para tres valores de x propuestos, pero bueno, eso lo deciden ustedes. La idea ahora entonces sería completar cada una de estas tablas. Cuidado, porque ya no tienen la libertad de darle a x cualquier tipo de valor, sino que tienen que asegurarse que x esté dentro de el intervalo de valores que corresponde a ese tramo. Por ejemplo, si yo me propongo dibujar el primer tramo, es decir, completar esta primera tabla de acá, tengo que asignarle a x valores que sean menores o iguales a 1. Los deciden ustedes, pero que sean menores o iguales a 1. Traten de considerar siempre ese valor donde termina el tramo, que en este caso sería el 1. El tramo va de 1 para atrás. Entonces podría tomarme el 1, podría naturalmente, sin complicarme mucho, tomarme el entero anterior, que es el 0, y el entero anterior, que es el menos 1. Y ahora completo con la y, reemplazando en esta ecuación. Bueno, para x igual 1 tenemos 2 por 1, 2, más 4, perdón, 6. Para 0, 4. Y para menos 1, menos 2 más 4, que es 2. Completa la tabla del primer tramo, paso a la tabla del segundo tramo. Así después dibujamos todo junto. Acá, la condición es que x sea más grande que 1. Vamos a hacer una trampita para que el dibujo no nos quede mal, porque si no lo hacen probablemente les quede mal. Cuando decimos x mayor o más grande que 1, se entiende que x no puede técnicamente valer 1. El problema es que ustedes, y lo común, digamos, es trabajar con números, estar acostumbrado a trabajar con números enteros. Entonces dicen, bueno, si x no puede valer 1 y tiene que ser más grande que 1, arrancan en el 2. Y entre 1 y 2 hay infinitos valores reales que están salteando, entonces van a estar iniciando el gráfico de esa función en el lugar incorrecto. La sugerencia para evitar este problema entonces es que aunque aquí diga x mayor a 1 y no mayor o igual, o sea, aunque el 1 técnicamente yo no se lo pueda dar como valor de x, lo vamos a poner igual. Lo voy a poner entre comillas como para que se entienda. En realidad no está bien esto, pero lo vamos a poner igual para evitar problemas con el gráfico. Después al final vamos a ver cómo excluir solamente al 1, pero no a los reales que están muy cerquita del 1, que sí tienen que formar parte de este tramo. Entonces, ponemos el 1, pienso en el entero siguiente, que es el 2, y pienso en el entero siguiente, que es el 3, y reemplazamos en la ecuación correspondiente a este tramo. Nos va a quedar 3 por aquí, 0 por aquí y menos 5 por acá. Reemplazando, por supuesto, en esta ecuación, que es la del segundo tramo. Una vez que completaron la tabla, lo que nos queda ahora es tratar de plasmar esto en un gráfico. Tenemos las dos tablas completitas.
y nos vamos entonces a un sistema de ejes. Pensando en la primera tabla, la que corresponde al primer tramo, bueno, tenemos ahí 3 puntitos, que cuando los dibujamos son estos 3 puntos que están acá. El 1, 6, el 0, 4 y el menos 1, 2. Cuidado porque uno podría haberse tentado a dibujar esta línea recta infinita que pasa por estos 3 puntos, pero sería un error porque no se olviden que este tramo tiene validez únicamente hasta el 1, porque este tramo vale para los x menores o iguales que 1. Entonces, digamos que es como si hubiera una especie de línea virtual por acá, a ver si tengo un gris o clarito, es como si hubiera un paredón por acá, que la gráfica no puede superar, la gráfica de este tramo. No quiero que confundan esto con el concepto de asíntota, es una línea que estoy inventando yo para que se entienda hasta dónde llega el gráfico de esta función. El gráfico de esta función, como este tramo, digamos, como vale para los x menores o iguales que a 1, debe interrumpirse en esa línea. Entonces no es una recta completa lo que nos queda, es una semirrecta, que es esta que estoy dibujando acá, y que hace una cosa así, que para allá por supuesto continúa en forma indeterminada, pero acá se interrumpe porque hasta ahí tiene validez este tramo. En este puntito que nos quedó acá libre del final, tenemos que indicar si corresponde o no pensar en ese último punto. Como en los intervalos, vieron que a veces queremos o a veces no queremos incluir los extremos, usamos corchete o usamos paréntesis. Bueno, acá se puede usar la misma notación, corchete o paréntesis, o se puede usar un punto relleno indicando la inclusión, sería el equivalente a un corchete, digamos, o un punto hueco indicando la no inclusión, que sería como pensar en un paréntesis. Las dos notaciones son válidas. Yo quizás las voy alternando por una cuestión de costumbre. Y en este caso, como x tiene que ser menor o igual a 1, tenemos que contemplar ese último puntito. Entonces corresponde acá pensar en un punto relleno o, si quieren, en un corchete. Es exactamente lo mismo. Si ponen un corchete así, es exactamente lo mismo. Con eso nos queda armado entonces el gráfico de este primer tramo. Ahí lo voy a repetir un poco más prolijo. Ahí tenemos el gráfico de este primer tramo, con el puntito relleno en la punta indicando que ese punto está. Y ahora pasamos al segundo, ubicamos estos otros 3 puntitos que aparecen acá, el 1, 3, el 2, 0 y el 3, menos 5. Ahora fíjense que el punto 1, 3 está entre comillas, porque acuérdense que x en este tramo no podía valer 1. Entonces, en realidad ese punto nos da una referencia de dónde arranca la gráfica de la función, pero ese punto en realidad no forma parte de la gráfica, entonces lo vamos a representar como un punto hueco. ¿Sí? Es un punto, un valor de x que nos tomamos, pero que no podíamos tomar. Nos da una referencia de dónde empieza el gráfico, pero no corresponde que ese punto forme parte del gráfico. Entonces, insisto, lo vamos a representar con un huequito, que ahí si se fijan en el gráfico, en el 1, 3, hice un punto hueco. Hacer un paréntesis sería lo mismo, pero por ahí para las funciones es mejor que se acostumbren a los puntos huecos y puntos rellenos, sólidos. De esta manera lo que nos queda entonces es esta segunda porción del gráfico, que con el mismo criterio que utilizamos en el tramo anterior, digamos, este tramo tiene validez a partir de x igual 1 en adelante, o sea que tiene validez de aquí para allá. ¿Sí? El territorio de este tramo es para los x más grandes que 1, del 1 hacia la derecha. Entonces nos va a quedar una gráfica que tiene que comenzar en ese punto hueco y pasar por esos otros 2 puntitos de referencia. Bueno, lo que queda formado es esto que tenemos aquí. Se entiende, aunque no está aclarado con flechas, pero que esto continúa y esto también continúa. ¿Sí? Bien, así nos queda entonces armada la gráfica de esta función por tramos. ¿Sí? El mecanismo siempre es este. Si fueran 3 tramos, entonces tendrán que hacer 3 tablas y dibujar los 3 pedacitos. Lo importante, para que no cometan errores y revisen antes de pensar que terminaron de dibujar,
es que no se viole, digamos, la definición de función y revisen que no haya comenzado un tramo hasta que no haya terminado el otro. Es decir, no pueden superponerse los tramos porque eso significaría que tendríamos para un mismo valor de x más de un valor de y asociado y eso contradice la definición de función. Muy bien, les dejo entonces para ustedes, para que practiquen antes de comenzar con la guía, eh, la gráfica de tres funciones por tramos. En particular, se me ocurre de estas tres quizás voy a eliminar una. La tercera, que tiene un tramo que quizás no me interesa, la vamos a quitar, pero nos quedamos con esas dos como para que practiquen un poquitito la confección de este tipo de gráficas. ¿Sí? Bueno, con esto finalizamos. Saludos para todos.